¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una de las cosas que voy a tratar de hacer es invitarnos colectivamente a una reflexión, a un diálogo que nos hagan menos pesada la sobremesa de una pequeña almuerzo que acabamos de tomar. Cuando me hicieron el favor de invitarme a este nuevo coloquio, una de las cosas que me pedían los queridos compañeros que lo organizan era que tratara de enfatizar la dimensión de la perspectiva decolonial, de la interseccionalidad y de los sujetos de género, nada más. Hablar de eso se me hace como una complicación tremenda en 5, 10, 20, 30 y hasta 30 minutos. Entonces lo que se me ocurrió hacer fue escoger uno de los temas que más he trabajado en los últimos años, y originalmente iba a ser un diálogo con una querida colega colombiana que desgraciadamente no está, que es Mara Viveros. Entonces yo dije, bueno, alguna vez le leí a Mara temas de orden corporal, entonces me parece muy atractivo la posibilidad de repensar uno de los temas que yo trabajo más, que es la paternidad, pero desde el orden corporal. Finalmente Mara no pudo venir, y hace pocos días supe con mucho gusto, y lo digo honestamente, que José Olavarría iba a ser mi gran interlocutor. Entonces, en algún momento, hace algunos años, cuando José era un poquito más joven que ahora, él publicó un libro que me parece muy sugerente, porque dice, todos querían ser buenos padres. Entonces dije, ok, ¿por qué no ligamos paternidad y orden corporal del que hablaba Mara Viveros y estimulemos desde una perspectiva decolonial, desde una perspectiva de interseccionalidad, desde una consideración sobre los hombres como sujetos de género, si tiene sentido un título como el que aparece en las diapositivas que están ustedes viendo? Es decir, ¿tiene sentido vincular cuerpo con paternidad? ¿Y tiene sentido nombrarlo además, o construirlo, es mi propuesta, como un espacio reproductivo? Una de las propuestas de los estudiosos y estudiosas de lo decolonial es revisemos si no estamos reproduciendo categorías, interpretaciones, cosmovisiones, que podrían ser cuestionables porque están excluyendo de alguna manera a alguien. Muchos de ustedes, los aquí presentes que hemos coincidido en otros espacios, saben que yo cuestiono profundamente lo que se denomina, o yo denomino, la feminización de la reproducción, como si los hijos fueran únicamente hijos de una mujer. Entonces yo he tratado en muchos contextos y de muchas formas cómo repensar la experiencia reproductiva, pero en la experiencia y en la identidad, en las formalidades de los sujetos del sexo masculino. Y cuando digo sujetos del sexo masculino no me estoy refiriendo solamente en ningún sentido a hombres heterosexuales. Sujetos del sexo masculino, punto. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es, no voy a hablar de todo lo que dicen las diapositivas. Yo soy alguien que tiene complejo de docente. Entonces, cualquier persona que le parezca interesante tener copia de las diapositivas, tienen acceso absoluto a ellas. Lo que voy a mostrar es como preguntas que van sugiriendo alguna reflexión de lo que yo voy a proponerles, y precisamente cuando me avisen del tiempo que me queda, voy a ir pasando casi a la parte final. Porque sí me gustaría enormemente, y lo suscribo, la posibilidad de que hubiera algún tipo de intercambios. Una de las sugerencias que les hago, como lo pueden haber visto acá, yo le dedico esa presentación a nuestros futuros maestros que seguimos esperando desde hace casi 5 años. Una de las sugerencias que le hago yo a mis estudiantes de metodología es que no hagan el estado del conocimiento, que no es tan útil un estado del conocimiento como mejor un estado del desconocimiento. Y no es broma ni juego de palabras. Con la misma literatura que se revisa para hacer lo que llamamos estado del arte, yo sugiero que más bien veamos críticamente qué de aquello que se ha documentado no se conoce, o qué no es concluyente, o qué poblaciones nos faltan. Y cuando hablemos de lo que conocemos, seamos socráticos en el sentido de reconocer qué es lo que no conocemos. El camarada Sócrates decía que él era más sabio que los demás, no por su erudición,
sino porque sabía reconocer los límites de su conocimiento. Una de las ideas que a mí me parece, bueno, una de las propuestas analíticas que me parece más sugerente en la literatura es la de Ortega y Gasset, que tiene muchos vínculos con lo que Bourdieu habla de hábitos y campo. Pero Ortega y Gasset dice que hay conocimientos que él llama ideas, que son aquellos para los que tenemos argumentos. En cambio, las creencias no necesitan de argumentos, son tan obvias que no necesitan de argumentos. Mi hipótesis de trabajo en la presentación que les voy a compartir es que yo tengo la impresión que muchos problemas epistemológicos se han generado porque seguimos construyendo argumentos, a veces sin tocar fondo y sin cuestionar nuestras creencias. Podemos cambiar formas y prácticas de paternidad, de masculinidad, pero seguir con la misma creencia. Y yo puedo tener un argumento para una forma más correcta de paternidad, pero a final de cuentas seguir asumiendo como obvia una cosmovisión que me dice un referente distinto. Entonces yo tengo la propuesta de que necesitamos retrabajar nuestras creencias. Un querido colega, muy conocido por Sara, Alejandro Cervantes, queridísimo amigo de muchos años, decía hace 25 años en un congreso de sociología que lo que necesitamos es hacer explícitas de la manera más crítica posible, y no es fácil, la deconstrucción de nuestras herencias epistemológicas. Es decir, hacer una reflexión desde dónde estamos hablando. Boaventura dos Santos habla de que no hagamos conocimientos asituados o descontextualizados. Una de las formas de no generar conocimientos descontextualizados es que el sujeto mismo que dice conocer no se descontextualice, sino que reconozca su contexto, reconozca desde dónde está hablando. Por eso yo pongo de manera paralela, dialogando con Alejandro Cervantes, construyamos teóricamente y no arriesguémonos a inventar términos, a inventar palabras, pero no solamente por el juego de palabras, sino porque las palabras significan situaciones, significan formas de ver la realidad, significan cosmovisiones y traen implícitas cosmovisiones. Precisamente por lo que acabamos de escuchar en la presentación, que somos sujetos históricos, yo también soy un sujeto histórico. Y en el Congreso de Guadalajara de hace 30 años, yo hablaba de epistemología en el estudio de los hombres. Mostraba tipos de tipologías, valga la redundancia, de cómo veía que la gente estudiaba a los hombres. En el Congreso de hace 11 años, en Medellín, yo proponía cuestionar las masculinidades alienadas. Y siendo amiguísimo del camarada Marx, no sé si él sea amigo mío, pero yo sí de él, una de las cosas que proponía era desalienemos las masculinidades, apropiándonos de los medios de producción de nuestra masculinidad. Hablaba también en ese momento de las soledades de los hombres consigo o contra sí mismos. Hace 2 años, con una querida compañera que está aquí sentada, Alejandra Salguero, lo que presentábamos era una propuesta de cómo evidenciar los supuestos éticos y políticos desde donde estamos trabajando con los hombres. ¿Qué es lo que esperamos con los hombres? ¿Que le ayuden a las mujeres? Esa es una posibilidad. Pero la otra es que ambos avancen en sus procesos de igualdad de género. Y puede que eso implique reconocer derechos de ellos, que no están siendo considerados, ¿no? Entonces, ese es un recuento global. Pero otro elemento que yo les propongo, y que lo trabajo mucho con Alejandro, ¿no?, es si yo juego con las palabras cuerpo, reproducción y paternidad, puedo hacer muchas combinaciones. Y yo le sé un poquito a la estadística. Yo puedo combinar cuerpo con reproducción y pensar mucho en las mujeres. Yo puedo pensar cuerpo con paternidad y poner cara de sorpresa. ¿Cómo que cuerpo y paternidad? Yo no conozco en la literatura textos sobre cuerpos paternos. Y sin embargo siento que los padres tenemos cuerpos. Entonces, ¿quién visibiliza la experiencia corporal de los sujetos que ejercemos la paternidad o que potencialmente podemos llegar a ejercerla? Cuando uno estudia emociones, resulta que las emociones pasan por el cuerpo. Y porque uno no tiene cuerpo, uno es cuerpo. Entonces supone esto que yo puedo empezar a vincular cuerpo, reproducción y paternidad de múltiples maneras, pero el detalle que quiero subrayar es que de repente puede que haya combinaciones que no nombro porque ideológicamente no me convence, porque políticamente no me conviene,
Entonces puede que yo tenga procesos incluso de autocensura. Pero no únicamente es una censura intencional o inconsciente, sino que a veces es porque el lenguaje tiene historias, tiene supuestos. Y el lenguaje construye una cosmovisión de la realidad. Los filósofos del lenguaje llegamos a decir que lo que no se nombra uno cree que no existe. Pero yo también suelo decir que lo que uno cree que sí existe, uno lo ordena con los términos que tiene para nombrarlo. Muy obvio, ¿no? Y entonces de repente me encuentro que uno de mis hijos decía cuando era pequeño que su papá investigaba de cómo los hombres tienen hijos. Y gente que le escuchaba decía, pues qué tipo de extraña tecnología era que estudia tu padre. ¿Cómo que los hombres tienen hijos? Y para mí y para mi hijo, y para los dos hijos que tengo, es obvio que los hombres tenemos hijos. Pero ¿cuándo conocen ustedes en la literatura que hable de que los hombres tienen hijos? O de que hablen de cómo los hombres tienen hijos. O de que hablen cómo los cuerpos de los hombres se reproducen. Eso no es lo que se nombra. Lo que uno escucha, y es el discurso oficial colonialista de la Organización Mundial de la Salud, es que las que tienen hijos son las mujeres. Y resulta que las mujeres no únicamente tienen hijos, sino que se pueden morir por tener hijos. Y entonces la OMS declaró que eso se llama mortalidad materna. Y uno dice, ¿de veras es mortalidad materna eso? ¿De veras morirse por tener un hijo es mortalidad materna? Si una mujer se muere en el aborto, ¿es mortalidad materna o es mortalidad obstétrica? Si una mujer se muere por preeclampsia, es muerte por preeclampsia, no es muerte materna. No me importa que la OMS lo diga. Pero como el lenguaje tiene sesgos de género, yo encuentro en varios países del mundo letreros que dicen sección maternal, o este está peor, sección prematernal. ¿Cuál es la sección prematernal? La foto de abajo es en Francia, en París, es École Maternelle. ¿Alguien conoce alguna escuela paternal por ahí? ¿O sección prepaternal? Es decir, desde el nombre y las categorías que uno utiliza, uno va encontrando como categorías que van clasificando a los objetos, yo diría que antes de tiempo, o con criterios de sesgos que valía la pena cuestionar. Yo hablé hace rato de los padres de ellos, bueno, de los normalistas, pero esos normalistas tienen hijos, tienen padres, y sus padres están dolidos por la desaparición de sus hijos, igual que los padres de la Plaza de Mayo, de los que casi nadie habla, igual que los padres de Soacha en Colombia. La querida Virginia Woolf decía, tengamos mucho cuidado con los puntos ciegos, porque es cuando uno maneja. Es como cuando uno maneja, de repente hay puntos ciegos que uno no ve esos puntos ciegos. Y lo que es medio soberbio es creer que uno tiene explicación completa. Si yo fuera socrático diría, hasta donde alcanzo a ver, pasa esto. Pero ¿cuántas veces los académicos, esos a los que visitó tan amablemente Sara hace rato, somos capaces de reconocer los matices de nuestro conocimiento? Yo de repente me pregunto, y les pregunto, y hace 4 años lo preguntamos aquí en Costa Rica con los compañeros de la UNESCO, ¿quién da vida? La mayor parte de la gente dice las mujeres. ¿Por qué el primer idioma que hablamos se le denomina de lengua materna? Y la gente dice, porque me lo enseñó mi madre. Eso no es cierto. Me lo enseñó el contexto, no me lo enseñó mi madre. No importa que haya convivido más con ella. ¿Por qué le decimos a la tierra, madre tierra o Pachamama? ¿Por qué feminizamos las experiencias reproductivas? Si yo, homosexual, tengo un compañero homosexual y tenemos un hijo, se me hace que ese hijo va a ser mudo, porque no tiene madre. ¿Quién le va a enseñar la lengua? Es decir, ¿por qué adjetivamos? Pregunto un poquito más como una cosa nueva para hoy. ¿Por qué adjetivamos el embarazo? El embarazo es un proceso fisiológico, es cierto. Pero ¿por qué una mujer que está viviendo un embarazo la denominamos mujer embarazada? Al nombrarla y adjetivar la mujer embarazada, estamos descartando del escenario al posible coautor de ese embarazo. ¿Por qué no pensar en decir, yo estoy viviendo un embarazo, yo mujer, yo también, el coautor o coautora de ella? Y eso las haría presentes a las dos personas. Yo uso mucho la categoría coautoría reproductiva. Somos coautores de los mismos productos.
dos personas, cualquiera que sea el sexo de las mismas, pero que se hayan reproducido para tener un hijo, una hija. ¿Cuántas veces conocen ustedes que se usa la expresión coautoría reproductiva? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de dolores reproductivos? Pero no estoy hablando de dolores de parto, dolores reproductivos. El dolor por perder un hijo, el dolor que pueden vivir hombres y mujeres, el dolor por no poder estar en el parto. Obviamente que las mujeres no pueden no estar en el parto del que son sujetas, pero ¿cuántos hombres no podemos estar en el parto? En la mañana oímos hablar de la conferencia del Cairo de 94. En esa conferencia del Cairo se dijo todas las acciones de política pública se deben hacer con perspectiva de género. En México, los hombres todavía no podemos entrar al parto de nuestros propios hijos. Paso rápido un segundo. Soy fanático de las matemáticas, si no se diga de la teoría de conjuntos. Entonces, la primera vez que me puse a pensar qué podía yo decir ahora, dije, híjole, vamos a hacer un pentágono. Un pentágono que tenga el cuerpo paterno por un lado, que tenga el espacio reproductivo por otro, que tenga los sujetos de género por otro más, que tenga lo decolonial en alguna parte y que tenga lo interseccional por ahí. Esa era la amable invitación que me hicieron para venir a Costa Rica. Yo dije, ¿y cómo hablo de eso? Cuando aparte los 5 ejes se mueven. Entonces estuve buscando en internet cuál era la mejor gráfica que podía representar lo que eso me estaba implicando. Y yo creo que esta gráfica que encontré me parece maravillosa, porque lo que hace la gráfica es mostrar cómo se intersectan y cómo no se intersectan en diferentes momentos. Entonces, ¿en qué momento lo decolonial lo puedo nombrar a través de los espacios reproductivos para vincularlo con cuerpos paternos? Pero ¿en qué momento eso es independiente de este componente? Y uno de los énfasis que yo quisiera darle a las siguientes ideas es el tema del lenguaje. Un autor que muchos de nosotros hemos leído es Chomsky. Lo que Chomsky dice es que el lenguaje no es únicamente, como escuchamos a veces, un medio de comunicación. Es 1000 veces más que un medio de comunicación. El lenguaje, dice esta cita de un analista de Chomsky, lo empleamos para pensar lo que comunicamos, para construir razonamientos, para verbalizar sentimientos. Piensen en eso, para verbalizar sentimientos. Pero ¿qué sucede si no identifico lenguajes para mis sentimientos? Puede que el silencio sea mi forma de mostrar sentimientos. Y lo impresionante es que solemos decir que si alguien se queda callado, no dijo nada. Y yo creo que el silencio es una forma de decir. Ahora, lo que dice este autor es, el lenguaje, a final de cuentas, nos permite expresar lo que somos capaces de concebir. Pequeña pregunta, ¿qué sucede con lo que no alcanzamos a concebir? ¿Qué sucede con lo que por los aprendizajes de género, por la socialización, por la fisiología, por todos los elementos que podríamos listar, no logro percibir y por lo tanto no puedo nombrar? Puede que corra yo el riesgo de decir es que eso no existe. Y entonces no existe la experiencia reproductiva de los hombres. Entonces no existe una depresión postparto en los hombres. Entonces claro que existe. El pequeño reto es cómo lo construyo si el lenguaje todavía no tiene referencias para hacerlo. En las dos siguientes diapositivas, que no me voy a detener demasiado, sino simplemente se las anuncio por si alguien quiere verlo después, lo que hice fue desglosar esos 5 ejes de lo que le llamé el pentágono reproductivo, poniendo varios ejemplos. Listo uno de cada uno. La feminización del proceso de los espacios reproductivos. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo el cuerpo paterno está invisibilizado y no es victimizar a los hombres, sino es la cultura, son las disciplinas y es el lenguaje. El espacio reproductivo tiene poca legitimidad, ya lo he dicho varias veces, para la presencia de los hombres en el parto. Incluso hay colegas, mujeres, de muchos espacios, y puede que no sea muy amable decirlo, no es cosa de amabilidad, sino que no sea siempre fácil de dialogar, que le tienen miedo a la presencia de los hombres en el parto. Porque sienten que es como un riesgo de que se incremente incluso la violencia obstétrica en ese espacio. El tercer componente, que son los hombres como sujetos de género, uno de los elementos que les pongo es los progenitores como sujetos de género. ¿Qué es lo que se espera colectivamente
que los hombres cumplan como progenitores. ¿Y esto a dónde va? Porque no tengo ninguna intención de disimular mis intenciones. ¿A dónde va? Yo hablo, y lo hablé en el Congreso de hace 2 años en Recife, de hace 4 años en Montevideo, de hace 4 años en Chile y de hace 8 en Montevideo. Yo hablo de salud y mortalidad paternas. Y cuando hace 10 años me metía yo al Google a buscar textos, el Google, que es muy inteligente, me decía, quizá quiso decir mortalidad materna. Lo que tiene inteligente lo tiene de autoritario el Google. Entonces uno no puede negociar con el Google. Entonces, una de las cosas es, si yo pienso la progenitura desde la distancia, desde la reproducción indirecta, hay una lectura totalmente distinta a lo que se podía esperar de los hombres cuando uno les habla, como lo hablaban hoy en la mañana, de que asuman responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades puedo tener reproductivamente cuando soy construido lingüísticamente como un observador de la reproducción de mi compañera? Ahí puse ejemplos de colonial. Yo creo que el lenguaje nos ayudaría a resignificar o a construir, diría yo, una cosmovisión reproductiva. Es decir, a construir la referencia de los hombres como sujetos que se reproducen. Y no es broma, los hombres también nos reproducimos, ¿no? Y cuando digo de lo interseccional, no me voy a desglosar toda la parte teórica de la categoría, pero me gustaría pensar en los hombres como sujetos reproductivos, y puse entre comillas como abuelos en proceso. A lo mejor no tenemos hijos, pero quienes tenemos hijos podríamos llegar a ser abuelos. Y a mí me sorprende que los abuelos de repente se muestran más afectuosos, más cariñosos, más consentidores que lo que eran de padres. Y cuando uno le pregunta a esos sujetos por qué lo hacen, la impresionante respuesta en muchos países de América Latina y en Europa, que es donde lo he preguntado, es porque a mis nietos no los tengo que educar y en cambio a mi hijo lo tengo que educar y lo tengo que disciplinar. Entonces suena como que la disciplina y el afecto no van de la mano, o son pequeñas contradicciones, ¿no? Yo digo, ¿qué tipo de salud paterna o referencia de paternidad estamos construyendo con ese tipo de planteamientos? El tercer componente, son 4, voy rapidísimo estas últimas, es ¿por qué no revisamos algunos reduccionismos en nuestras cosmovisiones reproductivas? ¿Por qué no resignificamos, por ejemplo, el concepto de ausencias paternas? Con Alejandra acabamos de terminar un libro que se llama, y se va a llamar, Nuevas aristas de la paternidad. Y una de las categorías más importantes es cómo construimos y reconstruimos culturalmente la noción de ausencia. Porque el hombre que se va a trabajar todos los días para el parámetro del hijo está ausente. Y la colectividad reproduce que es un padre ausente. Y nadie le pregunta al sujeto cuál es su versión de por qué está ausente. O nadie matiza la ausencia tomando en cuenta que el sujeto está ausente porque está proveyendo y cumpliendo lo que socialmente se asume como expectativa de ese sujeto como buen padre. Yo propongo en una tercera dimensión, ¿por qué no escuchamos un poco, y vean lo que no es juego de palabras, ¿por qué no escuchamos un poco más los silencios de la progenitura masculina? Ustedes dirán, ¿cómo demonios voy a escuchar los silencios? Yo soy fanático del cine, del teatro y de la música. Y yo creo que en el cine y en esos otros 2 componentes, por ejemplo, he encontrado representaciones de la paternidad que sin palabras le hacen pensar a mucha gente y hacen escuchar lo que los padres viven. Ahora, otro elemento para ser congruente con lo que empecé es que creo que hace falta cuestionar nuestras creencias reproductivas. Por ejemplo, los estudiosos de las emociones y de la violencia dicen que el cuerpo tiene memoria. Y hay dificultad a veces para quitarse del cuerpo la memoria por hechos dolorosos, violentos que uno llegó a vivir. ¿Qué sucede cuando mi cuerpo no tiene memoria de la reproducción, a pesar de que tengo hijos? ¿Qué sucede cuando a pesar de los aprendizajes que yo viví y que cumplí según yo como buen padre, esa parte de ser buen padre no pasó por el contacto con los hijos? Entonces, que no tengo cuerpo con memoria sobre la reproducción y la paternidad. Yo lo que propongo ahí, todas son preguntas, no crean que
los filósofos damos respuestas, es cómo podríamos narrarnos reproductivamente si conocemos a través del cuerpo y no tenemos memoria del cuerpo reproductivo. ¿Cómo demonios se hace eso? Me lo voy a saltar, son referencias bibliográficas para quien quiera profundizar en lo que estoy diciendo, lo estoy escribiendo. Cito a Connell con las prácticas corporales, cito a Butler con la performatividad y a Elsa Muñiz con las representaciones corporales, pero todo pensado en la paternidad. Cito las subjetividades corporales, hablo del potencial reproductivo del que habla Foucault, pero más en la lectura del biopoder y la biopolítica. Hablo de la expropiación médica, de la que hablaba Iván Illich hace algunos años. Hablo de 20.000 cosas, pero es como, alguien diría, entonces, ¿qué hacemos? Pues hagamos teoría, hagamos epistemología, revisemos nuestras herencias epistemológicas, como decía Alejandro, y construyamos propuestas de nuevas teorías. Paso finalmente al cuarto. Si existe, si me conceden la posibilidad de que exista el cuerpo paterno, ¿en qué etapa de los procesos reproductivos están esos cuerpos? ¿Solamente en el embarazo y el parto, como mucha gente tiende a hablar de la mortalidad materna? ¿O pasa también en la socialización y crianza, como a veces aparece cuando se habla de paternidad? Pero ¿quién habla de paternidad o de cuerpos paternos cuando uno habla de entorno sexual de la reproducción? Eso es muchísimo menor. Y yo habiendo trabajado en planificación familiar muchos años, encuentro propuestas de que quieren evitar embarazos no deseados, dándole acceso universal a anticonceptivos a las personas. Y yo no lo veo mal, pero me preocupa porque muchos embarazos no deseados no se derivan de no uso de anticonceptivos. Se derivan de relaciones sexuales no deseadas, y a veces con la propia pareja. Y esas relaciones sexuales no deseadas a veces no se pueden negociar por relaciones de poder en la pareja. Entonces, ¿en dónde, paso a la siguiente pregunta, aparecen los cuerpos más paternos cuando uno quiere repensar las experiencias reproductivas? Y creo, esa es mi propuesta de los últimos 7 años, que uno de los ámbitos más prometedores, según yo, es la salud y la mortalidad paterna. Yo hablo de los fallecimientos reproductivos. No estoy hablando de mortalidad materna. Morirse en el parto no es mortalidad materna, es muerte por parto, es muerte por aborto. Eso no es mortalidad materna. No sé por qué demonios mis queridísimas amigas feministas no han hecho una contrapropuesta a la Organización Mundial de la Salud. Eso es muerte obstétrica. Si no es muerte paterna, si no es muerte materna eso, la maternidad mientras dura puede tener alguna experiencia que detone la muerte. Igual los hombres, igual los progenitores. Los padres de Plaza de Mayo se murieron por no saber qué hacer con su dolor. Y eso me lo dijeron las madres de la Plaza de Mayo. Los padres de Plaza de Mayo se refugiaron en el silencio. Y nadie los escuchó, y no estoy victimizándolos. Y alguna de ellas me dijo una cosa dolorosísima. Prefirieron morirse. No prefirieron morirse. Era una metáfora muy dolorosa. Lo único que les quedó fue morirse, por no saber qué hacer con su dolor. Los padres de Soacha pasa exactamente lo mismo. Matan a sus hijos por equivocación, por confusión. Ya van varios de los padres de Ayotzinapa que fallecieron buscando a sus hijos. Y algunos de ellos nos dijeron, porque yo he platicado con ellos, hijo, te voy a buscar hasta que me muera. Ya se murieron y todavía no encontramos a esos muchachos. Una de las cosas con las que termino es, ¿y por qué no politizamos el cuerpo paterno? Pero politicémoslo pensando mucho en el diálogo con Boaventura, sin generar saberes asituados. No hablemos de cuerpo paterno en abstracto y no hablemos de cuerpo paterno fuera de contexto. Hablemos de cuerpos paternos concretos, en contextos específicos. Por eso, en esta última diapositiva, bueno, la penúltima, yo soy amigo de la ciencia ficción. Y yo soy amigo de decir, ¿qué pasaría si volviéramos a empezar la vida? ¿Qué pasaría si nos volviéramos a nombrar y a reconocer reproductivamente? ¿Habría soledades reproductivas? ¿Habría alienaciones reflexivas en los espacios reproductivos
por asumirnos como obvios los sujetos masculinos. Acabo de leer un artículo en El País de hace un par de semanas y dice: la realidad tiene la capacidad de modificar el lenguaje, pero lo perverso es que el lenguaje tiene la capacidad de esconder la realidad. Hay que increpar el lenguaje. Lo que no se nombra, uno cree que no existe. Lo que uno cree que existe, uno lo asume con las palabras y lo ordena con las palabras que tiene. Esta es ahora sí la última diapositiva. ¿Por qué no, haciéndole caso a lo de colonial, no reconstruimos, y lo decía Sara sabiamente en la mañana, conocimientos subalternos y críticos para volver a reproducirnos? Esto podríamos hacerlo si dialogáramos con nuestros opuestos de manera muy crítica, si fuéramos desobedientes epistemológicamente, si no cometiéramos violencia epistémica, algo de lo que también habló Sara, si visibilizáramos las omisiones que han generado múltiples disciplinas que hablan sobre reproducción, y finalmente, como diría el buen Boaventura, si creáramos epistemologías de retaguardia. Una de las formas más claras para mí es desjerarquizando la vida académica. Yo soy académico, pero horizontando los diálogos con nuestros interlocutores reproductivos cuando investigamos y asegurándonos que no expropiamos sus bienes subjetivos. Porque los investigadores nos empoderamos haciendo buenas entrevistas en el mejor de los escenarios, pero muchas veces no le devolvemos nada a los investigados. O muchas de las veces conseguimos recursos y le decimos a los financiadores: vamos a darle a los tomadores de decisiones nuestros resultados. ¿Quién demonios son esos tomadores de decisiones? Y pregúntense lo que lo hayan hecho, ¿no? Y la mayor parte de la gente dice: los funcionarios, los directores de programas, los definidores de política pública. Y yo les digo: no, desde quien trabaja ciudadanía, los primeros y los más íntegros tomadores de decisiones debieran ser nuestros investigados. La ciudadanía podría estar ricamente acompañada con procesos de investigación cuando se socializa el conocimiento. Entonces, espero que les genere algún sentido lo que acabo de decir, que les genere una que otra noche de insomnio o preguntas para sus noches de insomnio, y muchísimas gracias.